La entrevista en Hora Puente. 15 horas, 17 minutos, seguimos en Uniradio y no los llamaron, sin embargo ellos siguen insistiendo con una fuerza arrolladora que lo demuestran en Vos no me llamaste, su último lanzamiento. Tras años de idas y vueltas, proyectos personales, bandas iniciadas y más, la banda El Peyote Asesino se prepara para lanzar, luego de más de 2 décadas, un nuevo álbum. Para hablar de su historia, de su música y de su futuro, El Peyote Asesino está acá, o al menos parte de él, porque hoy Hora Puente recibe a Carlos Casacuberta, guitarrista y cantante del Peyote Asesino, y a Juan Campodónico, guitarrista de la banda. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Encantado. Muy bien. Muy bien. Bueno, Juan, en primer lugar, felicitaciones por el graffiti que subiste a recibir ayer. Sí, buenísimo. Fue un graffiti, un reconocimiento bastante especial porque era como productor del año, que es mi mayor, digamos, el trabajo que más he desarrollado en el mundo musical. Claro. Hay gente que piensa que los productores son los que ponen la plata, pero no es así. Es un trabajo muy artístico es como cómo haces la fotografía. Si la grabación fuera una fotografía, es cómo aparece cómo acomodás todos los elementos y haces que luzca mejor la composición y la interpretación, ¿no? Cuando escuchás una grabación hay 3 dimensiones, ¿no? O sea, la composición, las ideas, la parte intelectual, la interpretación, efectivamente cómo esa música está realizada, y después cómo queda capturado eso, cómo lo llevas eso al formato de la grabación, y eso es de lo que se trata la grabación, y es un arte en sí mismo. Totalmente. Entonces me encanta. Y aparte estaba ayer nominado con Gustavo Santaolalla, que es un poco mi mentor y un maestro grandísimo de la producción musical y de la música en general, pero muy lindo recibir el premio con él y fue lindo también poder hablar sobre él ahí en los graffiti. O sea, estuvo buenísimo. Hermoso, hermoso. Bueno, vamos con Vos no me llamaste. ¿Qué lo lanzó a editar este tema? Si hacemos un poco de recuento, nosotros desde el año 2009 la banda está trabajando de nuevo junta, pero al principio apareciendo en shows en vivo. En aquel momento fue el Pilsen Rock, después fueron otras presentaciones, siguió avanzando, lo que nos dimos cuenta que había como una especie de deseo, sí. y que la banda tenía una vida a pesar de no habernos presentado nunca. Las canciones se escuchaban, la gente las sabía, había como una noción de que estaría bueno, y entonces cuando ocurrió tocamos y fue una cosa. Se llenó siempre. O sea, en ese caso sí nos llamaron, ¿no? Sí nos llamaron. Ahí lo llamaron. Cuando en el 2009, cuando tocamos en el Pilsen Rock, nos llamaron, nos dijeron, ustedes no tocan hace 10 años, pero quieren tocar en el Pilsen Rock. Y la verdad que fue muy sorprendente porque la gente conocía perfectamente y hasta mejor que nosotros todas las letras, todas las canciones. Era una cosa que nos hacía sentir que la banda había tenido una vida y una continuidad que no tenía nada que ver con que nadie hubiera hecho nada. Claro. Más que lo que hicimos en su momento, que no fue poca cosa. Pero bueno, la música también tiene su vida propia, claro. Y la gente se siguió vinculando con las canciones y con las grabaciones que dejamos allá en los 90s. Y bueno, creció el Peyote sin que nosotros tuviéramos nada que ver. Cobró como una vida autónoma, independiente de ustedes. Exacto. Fíjate que de eso hace casi 11 años, ¿no? Y en este tiempo, entre el momento que nos presentamos de nuevo en el Pilsen Rock y el presente, hubieron muchas ocasiones y muchos toques, y hicimos distintas cosas y generamos toques con distinto perfil y con algunas innovaciones, y presentar algún material de alguna forma nueva y determinadas. Pero siempre estaba latente entre nosotros la idea, bueno, ¿y si nosotros hiciéramos música? Si funcionáramos como una unidad creativa. Un disco nuevo, claro. De canciones nuevas. Sí, lo que hablaba Juan hoy, bueno, producir un disco es un arte que requiere ciertas habilidades que y componer canciones nuevas también era claro. un debe del Peyote. Hace como 3 años nos planteamos esa misión, bueno, hagamos un disco nuevo, y nos costó muchísimo porque tuvimos que encontrar de vuelta la voz del Peyote, o sea, quién era el Peyote, la personalidad artística que creaba esas canciones, encontrarle el tono correcto, y nos llevó varios experimentos de prueba, error. Incluso hicimos grabaciones de canciones muy lindas que cuando las terminábamos decíamos,
esto no es si hay algo que es esto, no es el peyote. Claro. Y bueno, pero fue también, nos lo tomamos sin apuro, por eso demoramos 3 años o quizás más. Y llegamos a encontrar unas canciones que sentimos, esto sí es el peyote, como la que acaban de escuchar, vos no me llamaste, que tiene toda esa cosa. Peyote total. Es re peyote. ¿Te pareció? Sí, ¿Le das me el pareció sello? Sí. Muy peyote. Muy El sello peyote. de calidad de peyote. Ahora después vamos a hablar de la voz, porque... ¿Y qué identificaron como la voz del peyote? Si se puede verbalizar. Bueno, había algo que tenía que ver con que vos no podés repetir, habiendo pasado todo este tiempo, no podés pararte en un mundo que cambió, siendo vos una persona que cambió, a tratar de repetir lo que hubiera podido ser la fórmula sónica ni la fórmula letrística. Pero había algo que sí podíamos pensar que se había mantenido, que tenía que ver con la actitud musical, con la actitud ante la vida, Sí. ¿entendés? Y entonces tratar de encontrar, ¿quién es el Peyote Asesino? Cuando está cantando el Peyote Asesino no es Juan, no es Fernando, no soy yo, no es nadie, es alguien que está cantando que es el Peyote. Entonces, ¿qué podría estar diciendo el Peyote en una situación como la actual, ¿no? Una coyuntura actual. Sí, tratamos de encontrar como algo que mantuviera y que sin embargo respondiera a todo lo que ya no era lo mismo, ¿no? Mira, yo haciendo un poco de historia, los vi en el 2017, escuché sus discos, escuché lo nuevo. Y en una entrevista para TV Ciudad Juan, vos dijiste que el Peyote Asesino no es una banda reflexiva. Al escuchar sus letras, se nota como una agresividad, pero bien canalizada, estéticamente canalizada. Por ejemplo, en Todos Muertos, la letra, algo que me gustó en esta línea es: si no podés estar en paz, saca tu rabia de una vez. Y yo siento que el peyote tiene que ver como con una estética del shock, como shockear, como mandar data. Totalmente. Y esto, es visceral, ¿no? Ahí va, es como eso. que una de las claves que encontramos es que había cosas que no tenían por qué tener una explicación ni una motivación buena. No, El peyote dice un montón de cosas que son absurdas y muchas otras son horribles, ¿no? Y que no nos representan, pero es como una explosión de energía de repente y son pinceladas en una obra que de repente pinta algo espantoso, de repente pinta algo más agradable o algo más gracioso o más humorístico, pero justamente esa era una de las características. A veces a mí me pasa cuando escucho el hip hop más contemporáneo, que es muy como de reflexión, autorreferencial, sí. Mucha canción de autoayuda, como cómo hacer que la vida sea. Siempre desde como un show muy presente, del cual se hace cargo el cantante, ¿no? O sea, Carlos Ferri. como que tiene que ser políticamente correcto ese show. Y el peyote es todo lo contrario, o sea... Incorrecto. Es absolutamente incorrecto, lleno de barbaridades, groserías. Claro. Y de repente hay gente muy educada, como Carlos, que tiene un máster en economía. Yo soy doctor. Pero volviendo a la autoayuda, nosotros muchas veces traemos a cuento lo de la autoayuda y la gente se ofende. Pero no esto que dice Juan de que el rap es de autoayuda. Alguna es muy especie. Frecuentemente autoayuda, pero si vos sos un fan de los Beatles, le decís Hey Jude, es una canción de autoayuda, está bien. Claro, se ofende también. Como, no, porque esto es que la arte. autoayuda tiene muy mala prensa. Tiene mala prensa, depende cómo define la autoayuda. Yo estoy haciendo un taller con Daniel Mella, que lo vamos a entrevistar la semana que viene, un escritor que me gusta mucho, y un poco reflexionábamos sobre eso. ¿Te gusta Mella? Sí, claro. Está. La semana que viene, el miércoles que viene Hora Puente. Bueno. Y una de las cosas que hablamos es, por ejemplo, Nietzsche, para mí, a los 16 años era autoayuda. Bueno, porque me ayudó, viste, yo vi a este tío, este alemán, lo que dice, y me daba eso. Sí, claro. Lo que pasa es cuando uno dice autoayuda, como cuando dice world music. Claro. Es como un término tan genérico, hay tanta cosa englobada, como cuando uno dice... El mágico, ¿no? Bob Marley, ¿no? Stir it up, vení flaco, vamos a meter... Es muy pero es un estado de ánimo completamente legítimo. Sí. Lo que pasa es que nosotros separamos, por un lado, eso en cuanto a los contenidos que aparecen ahí expresados, ¿no? Pero también la persona que está ahí, en cierto sentido, ya no somos nosotros.
Y Sí, es una puesta en escena el Peyote, Sí, una ¿no? performance, una agresividad. De repente el nos shock. hacemos los raperos malos y entonces hay una canción que dice tengo una bala y puede ser para vos y es como si fuera un gángster, pero somos nosotros. Sí, 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 sí. es una actitud que tiene mucho que ver también con el cine. Vos estás viendo, ese señor no es Al Pacino, es Michael Corleone, que acaba de mandar a asesinar a 4 personas, pero está poniendo en escena una cosa que es una energía por la cual recibe después unas críticas. No porque vos estás romantizando al mafioso, no porque vos estás denigrando a la colonia italoamericana, no porque esto por lo otro. No, yo soy un mafioso de pantalla, ¿no? Claro. Nosotros también. Entonces eso nos permitió dar cabida a un conjunto de sensaciones y de visiones muy oscuras, que de repente no son tan frecuentes en el mundo así de... Sí, o muy radicales o no políticamente correctos, no lo que uno espera de un cantautor. Es que la oscuridad es sensible. Muy parte. destructiva, Sí, muy destructiva. claro. Pero la oscuridad es parte de lo que uno busca, ¿viste? Cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar Black Sabbath. Y como que me polentea, me dan ganas, ¿viste? Como autoayuda, pero me da Black Sabbath. Ahora, algo que, volviendo al tema, por ejemplo, Daniel Mella. Es un escritor que, por ejemplo, en el Cruce de Milenios escribe un libro como Pogo, un libro también muy agresivo, con un montón de cosas. Esta estética del shock, volviendo a ese concepto, que tiene que ver con la década del momento, esta agresividad, esta forma, con la década del 90, tiene que ver con ese momento, como con una forma de ser joven. Tiene que ver con la humanidad, yo creo, Ahí no va. sé, desde los Sex Pistols, Sí. y para decir antes, yo qué sé, tiene que ver con una manera de usar esa energía. La rabia es un tipo de energía, puede ser muy bien usada. Anger también. is an energy. Exacto. Sí, no, tal cual. Y incluso esa canción fue parte del trabajo que hicimos para hacer este disco, que no terminó en algo en particular, pero no es nada casual que traigas esa canción, porque esa canción estuvo ahí arriba de la mesa. Bien. Pero lo que recuerdo de los 90 era una sensación generalizada a nivel de la sociedad, como de una especie de oropel, como de una especie de cubierta exterior de las cosas, en la cual la sociedad entera se ofrecía, o por lo menos se ofrecía una interpretación de que las cosas estaban cambiando, de que estábamos ingresando en el primer mundo, Como de que cierta fluía la prosperidad plata, económica, de que claro. había quedado atrás muchísimas cosas. Y nosotros expresábamos una especie como de desconfianza o de rebeldía. Digo, también era el Uruguay del caso Berríos, era el Uruguay de los muertos del filtro. Era una cosa como muy contradictoria, y que nosotros a veces, como que en vez de quedarnos con esa idea de que estamos entrando en el mundo desarrollado, como lo quería hacer Menem, ¿no? Claro, el 1-1. Vos ni estabas en esa época. No, yo estaba. Estaba. Y en realidad... En la panza. No. Pará. Nací en el 91. Y a mí lo que me pasa es que hay un montón de recuerdos que tienen que ver con los primeros, que son medio mágicos, por alguna cosa se quedan, se sedimentan en tu memoria. Entonces yo reconozco totalmente lo que vos decís. En el 97, por ejemplo, fuimos a Punta del Este porque un pariente vino de Estados Unidos y dijo, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a Punta del Este. Y me acuerdo de escuchar Aqua, de ver, viste, autos que nunca había visto, y eso que vos mencionabas también lo viví, muy niño igual. Sí, Muy niño. Claro que sí. Yo a ustedes los escuché cuando ya no existían como banda, digamos, produciendo Claro. discográficamente. Que el Peyote tuvo una característica que a nivel sónico y de estilo y de la música que estábamos planteando estaba un poco adelantado a su Sí, época sí, para ni Uruguay. hablar. Eso tuvo que ver con que estaba muy conectado con lo que era la escena más nueva de música alternativa en Estados Unidos, y tuvo que ver con que Fernando Santulo, nuestro cantante, estuvo viviendo un tiempo en ese momento, ahí a comienzos de los 90 en Nueva York. Carlos estuvo viviendo en Londres, y en un momento volvieron y nos encontramos con unas cajas de CDs de grupos totalmente nuevos y música totalmente nueva para aquel momento, que nos inspiró muchísimo. Entonces empezamos a hacer una música muy en sintonía con lo que estaba pasando en el mundo, pero quizás un poco adelantada para Uruguay. 10 años después esa música en Uruguay se entendía perfectamente y podía llegar a un público más Yo, masivo. 10 años después los escuché yo, a Exacto. ustedes, y Ah. claro, más o menos son como segunda generación del Peyote Asesino, que como que nuestros hermanos mayores nos decían, bueno, escucha esta banda. Claro. Y fue increíble. Ahora, una cosa, debutaron en el 94,
Y hablando un poco de esto, siento que tuvieron que como que crear el sonido. O sea, como que algo que lograron de forma rápida y efectiva en el año 95 con su primer álbum, El Peyote Asesino. Bueno, ¿cómo fue la creación de este sonido? Que lo estaba escuchando el disco sigue sonando bien, es increíble. Estamos oyendo el primer disco, el disco Sí. del Palacio de la Música. Perfecto. Y bueno, fue un momento muy seminal para nosotros en el sentido de que éramos muy jóvenes. ¿Qué edad tenían ahí? Y yo tendría, cuando empezó el Peyote, 23 años. Sí, yo más 29. Y es un momento de la vida donde uno como que está muy conectado con el hacer, ¿no? O sea, haces algo, no te lo cuestionás 10 veces, no lo pensás 10 veces, como que no dudás. O sea, no hiciste 1000 cosas y bueno, podés contrastar esto, estaba mejor. Es como que estás un poco más fresco, o sea, tenés esa energía de la frescura, de la inmediatez que tiene mucho la juventud, y rápidamente podés plantear, como vos decís, de repente proponerte una banda, conectarte con un sonido, lograrlo. Y nada, nosotros nos juntamos un poco en el comienzo, por ejemplo, de mi relación con Santulo, tenía que ver con que éramos hijos de exiliados y fuimos exiliados nosotros también. Entonces yo volví a Montevideo, no conocía a nadie, iba al liceo, pero tampoco tenía grandes amigos. De repente vuelve Fernando y era el que iba a casa a escuchar discos. Bueno, con Carlitos también nos conocemos desde la infancia, ¿no? Yo la primera vez que vi a alguien tocar una canción en un asado, tocar la guitarra, fue a Carlos, y para mí era, wow, tocar la guitarra en un asado. Yo no sabía tocar la guitarra, nada. ¿Sabés qué? Me viaja esto que se los quiero preguntar. Vos tenías 23, vos 29, sí. Andaban ahí. ¿Vos cómo lo veías? No están ahí, Bueno, pero digo, hay una diferencia entre tener 23 y 29 Total, años. Yo total. tengo 29, Enorme. Exacto, yo tengo 29 años en este momento y me doy cuenta de lo que vos decís cuando tenía 23. ¿Cómo lo veías a él? Y era curioso porque, por un lado, Carlos, que había sido el primer músico que yo tuve cerca en la vida, así de ver, ahí va, tocando la guitarra en los asados, y que como que para mí representaba ese personaje, ¿no? El cantor. Al mismo tiempo era una persona que volvía de Londres de hacer su máster en economía. También era un tipo que tenía una carrera en otro lado. Ahí va, autónoma. Y que, bueno, lo invitamos a tocar en el Peyote, que en ese Peyote, el primer Peyote, que todavía no había hecho prácticamente nada, con Santulo. Yo creo que un poco por recuperar ese vínculo con la gente del exilio, con lo que nosotros nos habíamos criado. Y también porque lo veíamos como alguien que nos podía entender esa cultura que queríamos plantear en el Peyote. Como que era un personaje ideal, tocaba la guitarra, cantaba bien. Se conocía los discos. Sí, volvió de Londres con discos de Cypress Hill, cosas que nos gustaban en aquel momento. Un copado. Y entonces, campera de cuero, todo, dijimos, bueno, pero este tipo no solo es un intelectual, sino que aparte tiene onda. Claro. Es un crack, vamos a llamarlo. ¿Y vos, Carlos, a él cómo lo veías? Bueno, Porque era más chico que vos. Claro, yo lo conocí en México en el mundo de... El exilio uruguayo tenía un lugar de referencia que era el Teatro Galpón. Teatro Galpón, donde los padres de Juan eran actores, director, el Chino, la madre de Juan, una de las actrices fundamentales del teatro, y entonces el Teatro Galpón tenía esa especie de sala, un local en el sur de la ciudad. Una salita chiquita, ponele de 100 butacas, pero ahí tenían escuela de teatro, ponían en escena obras, habían actividades sociales, habían actividades políticos, solidarias. Sí, todos los uruguayos que caían en México pasaban por ahí. Yo recuerdo el día que cayó Citarrosa, el primer día de cuando va a vivir a México. Vamos. ¿Y dónde tocó? En esa salita para 100 personas. Yo también estuve. Si todos los que dicen que estaban estuve. ¿Y lo vieron? Claro. Yo es el primer músico que vi tocar en la vida. Citarrosa en vivo. Solo tocando la guitarra en ese teatrito mini. Yo estaba en la escalera que para lleva al escenario. Personas, claro. A 3 metros de Citarrosa o 2. No, en México en los 70 tenés que pensar que aparte del Teatro Galpón, que eran 20 y pico de actores, directores, Camerata, que era un grupo como de tango experimental, estaban todos ahí. Los olimareños vivían ahí, Alfredo Citarrosa vivía ahí, el Sabalero, José Carvajal, que yo fui bajista de su banda, ¿entendés? Todo eso
todo eso era un ambiente uruguayo de una potencia tremenda y de mucha generación de actividad cultural, y si vos eras un chiquilín, eso era como muy atractivo. En cierto aspecto, algo que sobrevuela, es como que el Peyote es como una banda también que surge del exilio. Obviamente. Es como, por eso, pero encarna una forma totalmente otra, moderna. Deforme. Es un aborto del exilio. No, y porque generacionalmente éramos otra cosa. O sea, todos nosotros llegamos a México siendo unos niños. O sea, casi que no podíamos mirar para atrás. O sea, no teníamos mucho que recordar en Uruguay porque... éramos muy chicos. Claro, eran chicos. Entonces te encontraste con un mundo nuevo y eso fue... Y es muy lindo, a mí me gusta siempre recordar esto, que mucha gente no tiene conciencia. Ese ambiente uruguayo en el exilio de México, y lo fermental que fue y lo rico que fue, tomó una dimensión en la sociedad mexicana. O sea, para que te hagas una idea, hay el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, es una sala de conciertos para 10.000 personas. Y yo me acuerdo de ir a ver a Citarrosa tocando en el Auditorio Nacional. O sea, fue una persona que se volvió muy popular, y toda esa movida lo que pasó con la cultura uruguaya en ese momento fue una cosa que afectó a México, y que había mucha gente que estaba en relación con eso, ¿no? En el ómnibus en México escuchaba a Stefani, ¿viste? Mucha gente no sabe eso, y tiene muchos discos muy lindos, Citarrosa, grabados en México, muchos que no están editados. Igual, algo que me gustó de ustedes siempre, conociendo su historia, de dónde vienen, leyendo, esa cosa de la deformación, como que ustedes estaban, dijeron, vamos a contar nuestra historia, y con lo que ustedes traían hicieron algo diferente. Tal cual. Eso para mí es súper valioso, esa manera de expresarse que ustedes tuvieron. Está hecho de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Fernando es un lector de novela negra y policial, y entonces toda esa cosa cruda y muy descarnada, por ejemplo, eso se abre paso hacia las letras. Es como que hay una manera de recuperar cosas que están en pero que no son quizá tan habituales. Tan habituales. Ahora, y otra cosa que después también... ustedes después sacan Tarraja 1998, donde me imagino que va a haber sido increíble viajar a Los Ángeles. ¿Esto es correcto? ¿Viajaron a Los Ángeles para grabarlo? Como banda uruguaya, llegar ahí juntos como un equipo. ¿Cómo vivieron esto? O sea... Fue una locura el viaje de Peyote en ese primer momento, de hacer ese primer disco, y que ese disco lo escuchara, por ejemplo, Gustavo Santaolalla, claro. Que ya era un productor hecho y derecho, y produciendo buena parte de lo que era la movida de rock mexicana. Sí, Café Tacuba, por ejemplo. Maldita Vecindad. Claro. Entonces, ahí nos ponemos a preparar ese segundo disco, orientados por Gustavo, que era un tipo con una visión. En ese momento nosotros pensamos, qué grande que son esta figura del productor artístico, qué genio, pero lo que pasa es que no era cualquier... Era un tipo que tenía una inspiración muy particular, y fue muy, muy rico y un gran aprendizaje hacer ese disco y trabajar en esas canciones. Y también la experiencia de ir a Los Ángeles, grabar en un estudio americano, trabajar con los estándares que trabajaban los grupos americanos y las grabaciones de rock, ¿no? Entonces eso nos... como que hicimos un disco como de primera división, pero hecho por un grupo que ensayaba en Villa Española, Claro. ¿no? Yo creo que el artista que trabajó en ese estudio antes que nosotros fue Tupac, ¿no? Fue Tupac, claro. con Dr. Dre, Suge Knight, todas las historias que vos has escuchado, Claro, eran ahí. Era el estudio que estuvo rentado por Death Row. Death Row Records. Que era el Estaba sello ahí. de Dr. Dre en esa época. Y el que Tupac. grababa era Tupac Shakur. Entonces y después daba entramos miedo, nosotros a tocar. Daba miedo eso, o les daba, por ejemplo, me imagino que para ustedes haber sido como algo re lindo, tipo decir, nosotros hicimos nuestro camino, buscamos nuestra manera y llegamos acá como en nuestra ley, y con nuestro sonido y con nuestra creatividad. Sí. Me imagino que eso haber sido algo súper piola para ustedes. Y sobre todo como que nos dio mucha... A mí en lo personal, no puedo hablar por los otros, pero a mí me dio mucha confianza. Claro. De que ese camino de la música y de la producción musical y de tener una banda, de todo eso, podía ser un camino viable de hacer una vida en torno a eso, de volverse profesional. Vos pensás que en el Uruguay de esa época el ámbito musical era más amateur que ahora, o había menos recursos de todo tipo,
Inclusive yo me acuerdo en esa época quise estudiar producción musical, no había ningún No lugar, había, claro. ingeniería de sonido, no había ningún lugar donde pudieras estudiar eso. Entonces creo que como que ese momento a mí en lo personal me dio mucha confianza, ¿no? En seguir por ese camino, en estudiar de manera autodidacta y en profundizar ese rumbo, ¿no? Re linda historia, la verdad, me encantó charlar con ustedes. Por último, ¿qué nos pueden adelantar del próximo álbum? ¿Podemos contar algo? Bueno, lo primero que estamos mostrando es Vos no me llamaste. Sí, claro. Que es toda una declaración que es un poco hacer chistes sobre el hecho de... Tiene de muchos que- sinónimos de una volver. cosa. de que acá estamos, ¿no? Y entonces, bueno, la banda, volver, no volver la banda, y bueno, y acá estamos. Y eso está, digamos, es lo primero que estamos Bueno, pero mostrando. hay 9 canciones más, Carlos. Pero es un disco de 10 canciones. 10 canciones. Claro, es un disco de 10 canciones. ¿Cuándo Sí. sale? No, mira, lo queríamos sacar mucho más pronto, pero nos dieron un consejo. Mirá, chiquilines, hoy en día nadie saca un disco. Todos van sacando cortes así. Sí. Y cuando sacaste el cuarto corte, sale el disco. Porque cada corte es una oportunidad de salir a mostrarlo, de dialogar, de encontrar el punto en la comunicación, ¿no? Que es tan importante, de cómo llegar a la gente y todo. Entonces vamos a ir sacando cortes de aquí hasta marzo. Hasta la eternidad. En marzo, no, en marzo Here sale to el disco. eternity. Pero en realidad el disco ya está terminado. Hermoso. Es Bueno, estaremos pendientes hasta marzo, que es la primera fecha estipulada. Mientras tanto, escuchamos los adelantos. los adelantos. Ahí va. Muchísimas gracias. No, Gracias a por favor, vos. gracias a ustedes. Pasaron Carlos y Juan del Peyote Asesino por Hora Puente. Escucha los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy. Uy.